Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Saludos a todos, que Dios les bendiga, qué gusto saludarles amigos y hermanos en Cristo Jesús. Gracias por su sintonía a este programa de su canal Olam 7 que está transmitiendo desde San Pedro Sula en el norte de Honduras. Transmitimos con mucho amor al mensaje, con mucho amor a Dios, con mucho amor a las almas, deseando de todo corazón que estos mensajes puedan llegar hasta lo más profundo de su corazón y que puedan experimentar esa conversión que es necesaria, tan esencial, para poder acercarnos al trono de la gracia y poder ser aceptos ante el Padre, para en algún día, en algún momento, muy pronto, no está muy lejano el día, cuando tengamos la oportunidad, el privilegio de poder entrar a la patria celestial, de poder ser parte de los redimidos, que estemos allá entonando los cánticos celestiales, adorando a Jesús en espíritu y en verdad. Gracias por estar siempre con nosotros. Sabemos que usted puede sintonizar este programa desde cualquier parte del mundo, con cualquier aparato de comunicación y una señal de internet, con los enlaces que usted puede ver al pie de la pantalla, la página web olam7.tv y el canal de YouTube Olam 7 HD Honduras. Gracias a Dios que nos provee este medio potente, efectivo, para poder esparcir la semilla del Evangelio por todo el mundo. Es necesario en estos tiempos peligrosos que el mundo entero conozca la verdad presente de Dios, que nos ayuda a poder seguir perseverando en este camino, en este mandato que Él nos ha dejado. De ir no es una sugerencia, Él dice, id, vayan. Necesitamos obedecer, así que Él dice, id y predicad este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos a, en este momento, compartir con ustedes una melodía, una alabanza que nos ayuda a poder entrar en comunión con el cielo. Jesús pronto volverá. Es una gran verdad que necesitamos saber todos. Esperémoslo, estemos preparados. Escuchemos. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder, promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podremos ver, en gloria y majestad vendrá nuestro Salvador, pues señales por doquier anuncian al Señor. Muy pronto el Señor
alabanza, hermosa meditación, como nos ayuda a perseverar para disfrutar de ese día cuando Jesús muy pronto volverá. No sé si usted lo cree, yo sí lo creo. Anhelo fervientemente que usted lo crea y que en conjunto todos hagamos los preparativos necesarios para encontrarnos con Él. Es necesario que nos alistemos. Jesús siempre nos dejó ese mensaje, que coloquemos nuestros ojos, nuestra mente en el reino de los cielos, que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en el cielo. El apóstol Pablo en Hebreos dice que puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, que tenemos que mantener los ojos como viendo al invisible, sabiendo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 14, que nosotros estamos en este mundo, pero que no somos del mundo, le dijo palabras de Jesús. Estamos siendo parte de la cultura según el país donde nos encontremos, cualquiera que sea, pero no somos de la cultura, somos todos somos una sola familia en Cristo Jesús, es una sola iglesia en todo el mundo, que estamos unidos todos en espíritu para poder seguir predicando este evangelio y alistar a mucha gente para que espere a Jesús, porque como dice el himno, Jesús pronto volverá. Y que los santos, los que se mantengan firmes, los que perseveren, los que a pesar de que caigan se levantan de nuevo, Cristo los redime del pecado. Dice que esos santos con Él irán al cielo a celebrar las bodas. Va a haber una celebración enorme en el reino de los cielos para celebrar las bodas del Cordero, la recepción final. Será hermoso, será un privilegio para muchos de nosotros. No porque tengamos algún mérito, alguna obra buena, no existe nada bueno en nosotros. Solamente por la gracia maravillosa de Cristo, el amor del Padre, la fe que el Espíritu ha cultivado en nosotros para que nos mantengamos en el camino del Señor, aunque la Biblia dice que es angosto, sí es angosto, pero la paga es enorme. Pablo dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. Y el que le ama le obedece. Y el que le obedece obtiene grandes bendiciones de parte de Dios como resultado de esa obediencia. Así que tenemos que alistarnos. Hay muchas señales que están aconteciendo en el mundo exterior que nos están indicando que el Señor prácticamente está tocando la puerta de la tierra y espera que todos, por lo menos la mayor cantidad de gente posible, claro, Él quiere que todos, pero no va a ser posible eso, pero por lo menos la mayor parte de gente posible se aliste y esté dispuesto, esté anhelando ese regreso y que en aquel día puedan decir presente cuando llamen su nombre y se consuma esa esperanza de que Jesús muy pronto volverá. Vamos a orar para que Dios nos ayude en el estudio que tenemos acerca de la Biblia, que es muy importante que lo podamos entender, pero no podemos hacerlo sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, te damos muchas gracias porque nos permites el don de la vida y de poder compartir este evangelio con muchas personas alrededor del mundo. Bendice a cada una de ellas que están viendo este programa, ya sea en vivo o sea en diferido, donde quiera que se encuentren. Ayúdalos, confórtalos, bendice a sus familias. Ayúdanos, Señor, en este momento acá. Bendice a tu siervo para que pueda ser utilizado para impartir tu palabra y que podamos entender cuál es tu voluntad. Pedimos y agradecemos todo esto porque lo hemos
pedido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir, vamos a darle continuidad. Hemos estado con un estudio, con un seminario acerca del libro de Daniel y es tan importante que podamos entender este libro porque sabemos que hay muchas profecías que están grabadas en ese libro de Daniel y que son para el tiempo del fin. Y si son para el tiempo del fin, que es el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, necesitamos imperativamente entenderlas, comprenderlas y predicarlas. Así que vamos a ver cómo los conflictos o algún conflicto, los conflictos en este libro de Daniel, específicamente en el capítulo 4, resultan en conversiones. ¿Sí? Eso resulta en los grandes conflictos que aparecen en ese libro, resultan en conversiones de personas que aparentemente son paganas o incrédulas. Así que ese es el tema de esta oportunidad. Siempre siguiendo con el estudio del libro de Daniel. Usted lo puede ver ahí al pie de la pantalla. El conflicto resulta en conversiones. ¿Qué es lo que aparece en el capítulo 4, que es donde quisiera que se pudiera ubicar? Si me acompaña, sería interesante que me acompañara con una Biblia en sus manos. ¿Qué es lo que da a entender este capítulo 4 de Daniel? Vimos ya, estudiamos el capítulo 1, estudiamos el capítulo 2 y también estudiamos el capítulo 3. En esta oportunidad vamos a estudiar en más de un tema este capítulo 4 para poder ver lo que tiene que ver con Nabucodonosor y su sueño, su locura. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo para ir estudiando esto. Pero vemos cómo Dios, entendamos en este capítulo que Dios siempre está interesado en salvar las almas, independientemente cuál es su circunstancia, cuál es su formación, cuál es su ambiente, el entorno, cuál es su creencia en ese momento. Él siempre está pendiente. Y así como Él quiso hacer una verdadera conversión en Nabucodonosor, con toda certeza, también hoy está interesado en que usted experimente esa verdadera conversión, porque solamente aquel, así como Jesús le dijo a Nicodemo, solamente aquel que experimente el nacer de nuevo, esa verdadera y genuina conversión, es el que va a poder tener acceso al reino de los cielos. Y vemos en este capítulo 4 que Nabucodonosor recibió la gracia de Dios, a pesar de que él, en su momento, cuando recibió el sueño de parte de Dios de la estatua, luego él quiso mandar a matar a todos los sabios. Daniel se presentó delante de él, le dijo que le diera tiempo, Dios le reveló el sueño, Daniel le transmitió ese mensaje que Dios le había encomendado, tanto la característica o la descripción del sueño, así como la interpretación del mismo. Y como resultado, Nabucodonosor exaltó el nombre del Dios Altísimo, el Dios de Daniel, el Dios de los hebreos, que no hay ningún Dios como Él. Pero cuando volteamos la hoja y avanzamos al capítulo 3, viene Nabucodonosor y se le olvida. Se pasa lo que había dicho, se pasa de la mente, se le va para cualquier lado, se le borra el pensamiento de lo que había dicho y resulta que le lleva la contraria a Dios porque erige una estatua toda solamente de oro, cuando que la estatua había sido revelada que iba a ser la cabeza de oro, a plata, luego el bronce, el hierro y al final los pies hierro y barro cocido. Y se le dijo a Nabucodonosor que todos los reinos, incluido el de él, el de Babilonia, que estaba representado por la cabeza de oro, iba a tener su fin, iba a llegar el momento en que ese imperio iba a terminar, que le iba a ceder el poder a otro imperio. Y él al final dijo, no puede ser. Y lo que hizo fue que contradijo la voluntad de Dios. Quiso cambiar
los tiempos, quiso cambiar el hecho de que Daniel le había transmitido de que Dios era el que quitaba y ponía reyes. Así que dijo, no, yo voy a mandar hacia una estatua solamente de oro para que este imperio sea eterno. Entonces, luego vemos cómo en el capítulo 3 estudiábamos sobre el asunto de los amigos de Daniel, que fueron llevados al horno de fuego por su fe. ¿Sí? Fueron llevados al horno de fuego por su fe. Ellos estaban empecinados, los caldeos, en hacerlos, en obligarlos a que adoraran la estatua. Pero no, realmente ellos se mantuvieron firmes en sus principios, ellos se mantuvieron leales a Dios y decidieron no adorar la estatua, a pesar de que el rey los había amenazado con lanzarlos al horno de fuego ardiendo. Al final, cuando él ve a los hebreos que fueron lanzados allá y no eran quemados, sino que andaban caminando en medio de las brasas y del fuego, de las llamas, Cristo se los acompañó y él dijo, el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Y él luego mandó a decir de que mandó a amenazar a la gente que nadie podía adorar a otro Dios que no fuera el de los hebreos. Pero ahora acá parece que vuelve lo mismo, Dios le da otra oportunidad a Nabucodonosor para que se arrepienta. ¿Quiere realmente Dios salvar a todas las almas que hay en el mundo? Claro que sí. Él está anhelando llegar al corazón de todas las almas que quieran realmente cambiar y ser hijos que en realidad lleven frutos que honren y glorifiquen a Dios. Veamos qué es lo que dice el capítulo 4 de Daniel. Esto como manera de introducción para los que no han podido ver los otros temas sobre los primeros 3 capítulos de Daniel. Dice el capítulo 4, versículo 1. Dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Quiero explicar algo de esto que dice el primer versículo de Daniel. Este capítulo, prácticamente que podemos decir que este no fue escrito directamente por Daniel, porque vemos al principio aquí que esto fue, prácticamente que esto fue este es un testimonio que está dando Nabucodonosor de su vida, de su vivencia, de su experiencia con Dios, por su resistencia, por su dureza de corazón. Este es un relato que está haciendo Nabucodonosor en este capítulo 4. No es algo que Daniel en sí está escribiendo. Claro, Dios permitió que fuera inscrito, registrado en este libro, porque trae una experiencia, una enseñanza para nosotros. Pero aquí comienza el capítulo diciendo Nabucodonosor a todos los pueblos. Él se está dirigiendo acá. Naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Ahora, ¿qué es lo que él esperaba? ¿Qué es lo que estaba aquí queriendo Nabucodonosor como rey de Babilonia? ¿Qué es lo que estaba queriendo él experimentar? ¿Qué es lo que estaba queriendo revelar, dar a entender para que la gente comprendiera algo importante, ¿verdad? Y vemos a quiénes en realidad él, o qué es lo que esperaba el rey poder revelar por medio de este testimonio. Leamos ahora el versículo 2 y el versículo 3. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Conviene que yo declare las señales y milagros que ¿quién? Que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Versículo 3.
las señales. Cuán grandes son sus señales, dice, y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. O sea, está diciendo las señales y las maravillas. El capítulo 4 de Daniel es un testimonio escrito de Nabucodonosor sobre el hecho de compartir las señales y las maravillas que Dios ha podido manifestar en su vida y en su imperio. Esto es lo que está queriendo decir este capítulo 4. Las señales y las maravillas no fue escrito o no fue registrado acá solamente por llenar un espacio, solamente porque ya no había que, Daniel no tenía que escribir en ese momento. No, fue con un objetivo claro. Por eso Dios incluye acá, permite por inspiración, permite que esto fuera incluido acá porque es un testimonio de él, de todas las cosas que Dios obró en su vida. Ahora, Nabucodonosor, sigamos, vamos a leer ahora el versículo 4 y el versículo 6. Dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo, está relatando acá lo del sueño. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. O sea, él está escribiendo acá que él se encuentra en un momento de tranquilidad, de paz, está relajado en su palacio, seguramente rodeado de muchos adornos, muchas cosas suntuosas que tenía el palacio del gobernante más importante del mundo para ese entonces, versículo 5. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. O sea, lo tenían perturbado todas las cosas que se le venían a la cabeza, las imaginaciones, y él se sentía totalmente confundido. Versículo 6. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Cuando tuvo este sueño aquí, Nabucodonosor, él mandó a llamar a los sabios que tenía en Babilonia para que le mostrasen la interpretación del sueño. Veamos lo que dice el versículo 7 ahora. Y vinieron magos, además de los astrólogos, los que les gusta estudiar todo el asunto de los astros, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Paremos ahí. Si usted se fija en este relato de Nabucodonosor que está haciendo en este capítulo 4, se parece en parte a lo que estudiamos en el capítulo 2. Allá Nabucodonosor estaba queriendo saber lo que iba a acontecer en lo porvenir. Y estaba perturbado en el sueño cuando se levantó, cuando se despertó, porque él había soñado algo y no sabía qué había soñado. No sabía en absoluto qué era el sueño. Y mandó a llamar a los sabios también, a los magos, a los astrólogos, a los adivinos, para que le dieran el sueño y su interpretación. Ellos le dijeron, oh rey, eso nadie lo puede saber acá, no existe nadie sobre la tierra, sobre los dioses que habitan allá en lo desconocido. Así que él les estaba dando una tarea difícil, pero claro, ellos no tenían ninguna capacidad, eran charlatanes, eran en realidad siervos del diablo, no tenían poder. Dios sí le reveló el sueño porque Dios mismo le había dado el sueño. Pero Dios mismo después hizo que se le olvidara el sueño.
Los magos y los astrólogos al final no le pudieron dar ninguna respuesta, ni la descripción del sueño y menos de la interpretación. Pero aquí dice algo importante, porque ahora él los llama y Nabucodonosor sí se acuerda del sueño. Hoy sí tiene memoria, sabe qué es lo que soñó con todos los detalles y les da a los sabios, a los astrólogos, a los adivinos, santeros, magos, qué sé yo, a todos los que practicaban todo ese tipo de brujería, hechicería, ahora sí los manda a traer y les cuenta el sueño. Sin embargo, a pesar de que les cuenta el sueño, ellos no tienen el significado de él mismo. No saben. No pueden darle una respuesta al rey. Es imposible para ellos dar una respuesta de lo que él estaba solicitando en ese momento. Veamos lo que dice ahora el versículo 8 y 9. ¿A quién llamó ahora Nabucodonosor para que se le presentara delante de él? Hasta que entró delante de mí, dice ¿quién? Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Ese es un nombre que él le puso. Y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo. Versículo 9. Belsasar, jefe de los magos. Recuerden que a Daniel lo había puesto a él como jefe de toda la provincia de Babilonia y también jefe de todos los sabios de su imperio. Ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mis sueños que he visto y su interpretación. Miren cómo él, Nabucodonosor, parece que luego a él se le olvida todo lo que había pasado, porque él había tenido un sueño en el capítulo 2. No se acordaba del sueño y quería saber cuál era el sueño y cuál era su interpretación, cuál era su significado. Llama a los magos, no le dan ninguna respuesta, ni una ni la otra. En esta segunda ocasión, él tiene un sueño, sí se acuerda del sueño, sin embargo, no llama a Daniel, sino que llama nuevamente a los magos, a los astrólogos, a los adivinos, esta vez les cuenta el sueño. Con incredulidad, ahí él pecó en incredulidad al no llamar a Daniel en un principio. Ahora les cuenta el sueño a los magos y tampoco ellos le pueden dar una respuesta. No se la pueden dar. No le pueden dar una respuesta de lo que está buscando Nabucodonosor en cuanto a la interpretación del mismo. Por eso llama después a Daniel. Yo he visto, dice que en ti hay espíritu de los dioses, pero no lo llama en un inicio. No, yo inmediatamente se me viene a la mente el hecho de muchas personas que tienen un problema y lo primero que hacen es buscar ayuda, consulta terrenal, y no buscan primero la celestial. Que sea Dios el que organice, el que dirija, el que genere una alternativa, una respuesta, pedir dirección divina. Pero cuando ya agotamos todas las instancias terrenales, entonces venimos a doblar rodillas y a pedirle a Dios que nos socorra. Vamos a leer acá en el versículo del 10 al 18, algo bien interesante en este relato del sueño del rey. Estas fueron las visiones de mi cabeza, dice el rey, mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. O sea, como primer punto, el rey está viendo en el sueño, lo primero que él describe es un árbol. Pero este árbol no es el árbol del promedio que se miraban en aquel entonces, sino que él hace énfasis en que este árbol tenía una gran altura. No era un simple árbol por ahí de los muchos que se podían ver, no, era de gran altura. O sea, se sobrepasaba la altura de los que
conocía la gente de ese mundo, de ese entonces. Él vio, yo vi, dice, me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande, enorme. Sigue diciendo el versículo 11. Crecía este árbol y se hacía fuerte. Veamos acá, este es el otro punto que quiero hacer resaltar en este relato del rey de sus sueños. Este árbol, a pesar de que tenía una gran altura, él veía que este árbol crecía, o sea, seguía creciendo aún más. Imagínense, si ya estaba alto, tenía una gran altura, a pesar de eso el árbol seguía creciendo. Y encima de eso, el árbol dice que también se hacía fuerte, o sea, imagino el tronco, el ramaje o el tipo de madera, él lo veía bastante sólido, bastante fuerte. Y su copa, o sea, estamos hablando de la parte superior del árbol, llegaba hasta el cielo. Mira hasta dónde llegaba, hasta el cielo. Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. ¿Se imaginan ustedes acá? Pueden imaginarse este árbol. ¿Cuál era la altura? ¿Cuál era el tamaño de este árbol? ¿Qué tan grande podía ser? Porque menciona que llegaba hasta el cielo. Por eso es que dice que era de gran altura, sin embargo él veía que seguía creciendo y que se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Óigame, qué árbol tan inmenso. Desde todos los confines de la tierra se podía ver, se podía contemplar la altura, la grandeza, y la copa dice que llegaba hasta el cielo, hasta lo más alto que los ojos de un ser humano podían contemplar. Qué tremendo lo que está describiendo aquí Nabucodonosor. Versículo 12. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Miren, este árbol también era frondoso, era verdoso seguramente, porque dice que su follaje era hermoso y su fruto abundante, o sea, tenía buenas raíces, estaba bien abonado, tenía muchos minerales y era muy bondadoso porque su fruto era abundante, tenía mucho fruto. Y había en él alimento para todos, cantidad de fruto que había, ese alimento para todos. Debajo de él, está escribiendo aquí el rey que debajo del árbol se ponían a la sombra las bestias del campo. Y en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Y se mantenían de él toda carne. Miren qué frondoso, qué dadivoso este árbol, qué benigno. Como dice, debajo de él, de la sombra, las bestias del campo acampaban al sol, los rayos penetrantes del sol, en las ramas hacían morada las aves del cielo. Y se mantenía de él toda carne, o sea, todo ser vivo dependía de lo que ese árbol podía dar en cuanto a sus frutos, sus ramas, la sombra. Versículo 13. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Imagínense, aquí el rey estaba describiendo él que él tuvo visiones en su cabeza mientras estaba en su cama. Que he aquí, dice, un vigilante y santo descendía del cielo. ¿A quién dice que ve acá el rey Nabucodonosor? Dice que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Tremendo.
un vigilante y santo desciende del cielo. ¿Quién habrá sido este personaje que ve el rey ahí? Versículo 14. Y clamaba fuertemente y decía de la siguiente manera. Mire, que aquí está describiendo que este personaje no hablaba, no pedía como cualquiera puede pedir algo. Dice que clamaba. Clamor es un fervor, es una voz fuerte, es una voz suplicante. Clamaba fuertemente y decía de la siguiente manera: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje, todo su verdor, quítenselo, sus hojas, y dispersad su fruto. O sea, déjenlo totalmente sin nada. Nada que él pueda ofrecer. Váyanse las bestias que están debajo de él. O sea, que se dispersen, que se retiren del árbol, que lo dejen solo. Aún encima de esto, por último dice el versículo 14, y también las aves de sus ramas. O sea, todo ser vivo ya no iba a depender del árbol, lo iban a dejar solo, no iban a recibir el beneficio de la sombra, ni de las ramas para hacer nidos, ni de las bestias del campo, absolutamente nada. Y también del fruto, porque menciona que dispersan el fruto por todos lados, desaparezcanlo. Versículo 15. Más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo aquí este personaje en el sueño de Nabucodonosor? Que dejen en la tierra las raíces. Todo lo demás que se lo quiten al árbol. Le quita la parte del follaje, sus hojas, sus ramas, su ramaje superior, solo que le dejen las raíces. Pero dice también que no solamente que las dejen, así nomás, dice con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Voy a hacer un pequeño énfasis en este versículo. No solamente estaba pidiendo este personaje que dejen las raíces o que dejen solamente las raíces del árbol, sino que también le colocan una atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, que sea mojado el mismo con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Versículo 16. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Repito, su corazón de hombre sea cambiado. Su corazón de hombre sea cambiado. Y le sea dado corazón de bestia. Imagínense, está dando a entender que este árbol era más que un árbol. Era no solamente un simple árbol, sino que tenía un significado especial, muy importante. Que dice, su corazón de hombre. Imagínense, un árbol, pero tenía un corazón de hombre. Le sea cambiado y le sea dado un corazón de bestia.
y pasen sobre él, ¿cuántos tiempos? 7 tiempos. Versículo 17. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y lo constituye sobre él al más bajo de los hombres. Mire, dice el principio del versículo, la sentencia es por decreto, o sea, esta sentencia que estoy dando sobre el árbol que le va a ser quitado el corazón de hombre, le va a ser cambiado y se le va a dar un corazón de bestia, es un decreto. Era algo que ya este personaje lo había decidido. No estaba sujeto a un estudio, a una consideración. No, esto es una sentencia ya. Es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye, o sea, está diciendo acá, dando a entender que el Altísimo Jehová de los ejércitos es el que gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere, o sea, a quien él desea, eso de los reyes, a quien pone, a quien quita, está sujeto a su expresa voluntad, a lo que él decida. A quien él quiere se lo da y a quien él quiere se lo quita y constituye sobre él al más bajo de los hombres. O sea, es potestad de él colocar en un reinado a quien él desee. Puede ser que coloque a él, dice, al más bajo de los hombres. Es su soberana voluntad. Esa es la descripción que está haciendo aquí del sueño de Nabucodonosor. Ahora veamos aquí lo que dice el versículo 18. Yo, dice el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los santos. Imagínense, aquí dice el rey, yo, dice Nabucodonosor, he visto este sueño, pero ahora le dice a Daniel, mira Daniel, o Belsasar, tú dirás la interpretación de este sueño. Porque todos los demás, todos los que se la tiran de astrólogos, de santeros, de adivinos, que todos lo saben, que son los sabios, no han podido hacer nada, han sido incapaces. No tienen ellos poder en sí para decirme la revelación de este sueño. Nadie ha podido. Y yo necesito saber qué es lo que quiere decir este sueño. Para ese momento, Nabucodonosor todavía estaba ignorante de ese sueño. ¿Cuál era la interpretación? ¿Qué es lo que quería decir él mismo? Pero ahora le dice, Daniel, pero tú puedes. Porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Le dice, tú tienes ese mismo espíritu que me hizo a mí revelar el sueño, o me diste el sueño y la interpretación en el sueño de la estatua. Yo necesito, Daniel, que me des el significado, lo que da, lo que quiere dar a decir este sueño. Yo no lo entiendo. Yo estoy confundido, estoy perturbado, al igual que en aquel momento. Dame la interpretación. Esta gente no sabe nada. Ahora, en este sueño quiero
regresar al versículo 17 para ver algo interesante en cuanto al propósito del sueño. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. ¿Cuál es el propósito en sí del sueño del rey? El propósito del sueño que Dios le da a Nabucodonosor es para que la gente conozca y sepa, lo tengan claro en su mente y no se extravíen en sus pensamientos, que el Altísimo es el que gobierna el reino de los hombres. No es nadie más, no es ningún emperador, no es ningún rey de ningún imperio. Dios quita y pone reyes. Eso es lo que está diciendo Nabucodonosor con esto. Este relato, este sueño Dios me lo dio para que la gente supiera, y comenzando por él mismo, porque él reconocía en el momento y más adelantito a él se le olvida y ya no dice que Dios es el Dios del Altísimo, el Todopoderoso, que no hay sabiduría en otro ser que no sea en Dios. Eso es lo que dice Nabucodonosor luego, tiene su mente cambiante. Nabucodonosor realmente lo que está dando a entender con estas experiencias que hemos estado viendo en estos capítulos anteriores es que él no había sido verdaderamente convertido. Él no había tenido esa conversión que viene de... No lo había experimentado. ¿Por qué? Porque era como llamarada de tusa, algo externo, solamente por el temor que le representaba el ver cómo una persona humilde llegaba y con un mensaje de Dios le daba la descripción del sueño y le daba la interpretación. Y veía también cómo 3 jóvenes se plantaron frente a él, desobedecían sus órdenes y luego Dios los liberó del horno de fuego. O sea, él estaba nada más respondiendo a una vivencia del momento, pero no estaba teniendo una conversión en realidad genuina. ¿Qué es lo que pide de nosotros Dios? ¿Cuál es la conversión que está pidiendo de nosotros? ¿Será algo superficial, algo externo nada más? ¿Solamente de apariencia? ¿Qué es lo que pide Dios? Veamos lo que dice el profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 13. Veamos Joel 2, 13. Rasgad vuestro corazón. ¿Qué es lo que pide Jehová? Que rasguemos vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios. Dios está pidiendo, al igual que en los tiempos de Nabucodonosor, al igual que en nuestros tiempos, que rasguemos nuestro corazón y no vuestros vestidos, que esa conversión, esa aparente conversión sea no solamente externa, sino que todo el corazón, porque cuando la conversión es desde adentro, comienza desde lo más profundo de nuestro ser, eso hace que la conversión externa sea automática, por inercia, resulte en cambios en nuestras vidas. Si alguien no ha experimentado, si yo no he experimentado la conversión interna y solamente la hago a la vista de los hombres, lo que a la vista del hombre puede ver, estoy hablando de mi camisa, que usar corbata, que usar pantalón, usar, qué sé yo, todo lo que yo pueda utilizar para aparentar una vida. Pero cuando no comienzo desde adentro, solo eso va a ser una conversión o algo superficial, pasajero. ¿Qué es lo que experimentó Nabucodonosor? Solo fue del diente al labio que dijo eso. En realidad él no estaba convertido sinceramente, él no estaba queriendo ser parte de los adoradores en espíritu y en verdad. No rindió su corazón a Dios, no le entregó su corazón, no le entregó toda su mente. No le permitió a Dios que tomara posesión
de sus pensamientos en lo absoluto. Así que Dios espera de nosotros una genuina conversión. Una conversión que realmente enaltezca el nombre de Dios, que se vea en la persona los frutos dignos de arrepentimiento. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso, clemente. Él es tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Miren, aquí dice que Jehová se duele del castigo. Él no quiere castigarnos, Él no quiere que perezcamos. Él es misericordioso y clemente. Para la ira, Él tarda mucho. Espera con paciencia. Se duele de castigarnos. Pero el que ama, disciplina. El que ama, corrige. Eso es lo que está diciendo aquí el texto. Dios al final está esperando una conversión genuina de todos nosotros y que lleguemos a un arrepentimiento genuino, que el Espíritu Santo haga la transformación en cada uno de nosotros y que la gente pueda ver en nosotros una conversión que comience desde lo más profundo de nuestro corazón y que al final consolide con una vida transformada para la gloria de su nombre. Que Dios les bendiga, es mi sincero deseo en oración.